bienvenidos Así Como Te Lo Cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si me está viendo desde la mañana, agarre su cafecito y póngase cómodo o cómoda. Y si me está viendo desde la noche, póngase su mejor pijama y acompáñenos, porque hoy tenemos un tema dirigido a los líderes. ¿No es así, Kela? Uf, sí, este es un tema bien caliente. Yo diría bien caliente porque es algo que desgraciadamente ocurre y es las tentaciones que tenemos como líderes. Y cuando somos cristianos, muchas veces no nos ponemos a pensar que podemos tener tentaciones y que si no estás bien espiritualmente puedes caer. O sea, cualquier persona puede caer. Y lo peor de los casos es cuando uno es líder, estás a la vista de todo el mundo. Todo el mundo te está viendo. Y Así eso es. es lo peor. Y cuando tú dices líder, ¿a quién te refieres? Estamos hablando, puede ser líder de alabanza, estamos hablando de pastores, diáconos, o sea, cualquier persona que tenga una posición dentro de la iglesia de liderazgo. Ok, Cualquier persona que esté a la vista, sí, por así decirlo. sí, sí. Todo el mundo debería estar a la vista de cierta manera, pero hay personas que están constantemente ahí moviendo cosas. Y cuando esas personas caen, afecta a la iglesia como tal. Siempre afecta a la iglesia porque Y le da mala reputación a la iglesia. a la iglesia también. Y tú Sí. sabes, sobre todo cuando son estos líderes grandes y súper famosos que caen, que después tú dices, pero, ¿y esto es la iglesia? ¿Y esto es Dios? Como tú Sí. sabes, yo escuchaba hace años ya un pastor que se suicidó porque No, sí, tenía yo me acuerdo de eso. depresión. Exactamente. Entonces tú dices, o sea, la gente puede ser rápida a juzgar, pero Sí. uno en realidad no sabe qué tan severa era su depresión. Ujú. O tú sabes, en realidad uno no sabe Ni qué pasó. qué pasó Pero ahí. de todas maneras, o sea, el pecado no tiene una justificación, o No. sea, sí, nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que puedo decir, pero en verdad, hoy mismo, alguien que conozco, un pastor, subió a las redes sociales una frase, no recuerdo de quién, pero decía que un hombre cristiano, no, un líder cristiano, antes de caer en público, ya ha caído en lo secreto. Antes que todo Mm, el mundo se diera cuenta de lo que esa persona se había caído, mucho antes había caído en el es pecado, sin cierto. que nadie lo supiera, en el silencio, cuando nadie lo sabía. Cuando se explota públicamente, a veces han llevado tiempos, meses, años en este pecado, Y tú sabes, desgraciadamente. es como dice la Biblia, y voy a dejar el versículo aquí abajo, que el diablo está como león rugiente y buscando a quien devorar. Óyeme, Sí. una rajadita que vea, Ujú. una rajadita que vea en tu vida, en tu corazón se va a meter y Sí, va a germinar, por así decirlo. Va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y cuando vienes a ver, el que era más espiritual, el que era el pastor, cayó. así Por eso mismo. hay que ser constante en la oración. Y eso es uno de Sí, los puntos más importante. importantes. Ujú. La oración es una herramienta fundamental y Jesús enseñó a sus discípulos a orar para no caer en la tentación. Y en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La verdad que sí. Entonces, tú sabes que muchas personas dicen, pero si era cristiano, ¿cómo cayó? Porque la carne es débil. La Y carne es en la débil. carne es el débil, el diablo ve esa rajadita y se mete. Cuando somos cristianos no significa que no nos atraiga el pecado, sino que decidimos por amor a Dios y porque Él nos rescató y porque Él nos da la fuerza decirle no al pecado, estar constantemente contra la corriente, contra los deseos que ya tenemos por naturalidad. El segundo es leer y meditar en la palabra de Dios. O sea, la oración es extremadamente fundamental, pero estar constantemente leyendo y buscando de Dios es de igual de importante, porque la palabra es una fuente de sabiduría, es una guía para nosotros. Dice el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, tengo tu palabra grabada en mi corazón para no pecar contra ti, porque cuando estoy teniendo un pensamiento o cuando estoy pasando por una tentación, me viene un versículo bíblico y me recuerda que no lo debo hacer. ¿Sabes? Ahora que tú dices eso, antes de poner a la niña a dormir,
estaba leyendo un libro de niños que dice mi primer libro de salmos. Obviamente no tiene el salmo como tal, así está Sí. como escrito para niños. Y decía el libro, si tú estás sintiendo que cosas malas están pasando, te lo estoy parafraseando, si cosas malas están pasando o que sientes que el diablo te está atacando, di un versículo bíblico. Eso es importante. Es importante. Y yo le estaba enseñando el más famoso, Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Bueno, No, le enseñaron primero dos Ujú. rayitas, estamos en el proceso. Sí, ¿no? Y que cuando Jesús mismo estaba siendo tentado en el desierto por el diablo, él respondía con la palabra. O sea, tan importante era conocer la palabra de Dios, porque la Escritura nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y a resistir las tentaciones. Eso es importante como líderes, que estemos constantemente en la oración, que estemos constantemente buscando la palabra de Dios. Así mismo. ¿Sabe? Yo siempre digo que el cristiano es el más atacado. Oh, El sí. cristiano pasa más trabajo que el mundano. Ujú. Sí. Porque te están atacando constantemente. Porque no te tienen. No. O sea, ya el diablo no te tiene. Te está atacando porque te quiere. Antes no te miraban y cuando te volviste cristiano todo el mundo te mira. Eres el Así que más mismo. atención llama, el que más chica Exactamente. tiene Y detrás, cuando por así más decirlo. cosas te pasan, tú no has visto que los recién convertidos es cuando más pecado, más cosas le pasan. Sí. También tenemos que recordar que es importante vivir en el Espíritu como líderes. La Biblia nos enseña que debemos caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:16 que esto implica depender del poder del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es importante recordar que nosotros debemos vivir en el Espíritu, debemos tratar de resistir a las tentaciones. Y hablando de las tentaciones, cuando tú estás tratando de evitar algo es cuando más Llega. te cae atrás. Déjame leerte un versículo bíblico que es Proverbios 4 del 14 al 15. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. So, básicamente, cuando tú ves la tentación, pásale. Es difícil, es difícil. No, nadie está diciendo que es fácil. Sobre todo cuando son cosas emocionales, Ajá. cosas mentales. Sí. Es bien difícil. Es bien fuerte, pero déjame decirte algo aquí rapidito y es en este tema de tratar de evitar situaciones de tentación, es que se ha dado mucho los casos, y esto es en cuanto a los líderes, que van de acuerdo al versículo que dice la Biblia, el que crea estar firme, mire, no caiga, porque a veces nos creemos fuertes y decimos, eso no va a pasar, eso es bobería, eso le pasó a un fulanito porque quizás hizo tal cosa, y viene, pum, y le pasa. ¿Por qué? Porque en vez de huir de la tentación, nos creemos fuertes, suficientemente fuertes como para vencerlo. Por ejemplo, un líder, hombre, un pastor, un diácono, el que sea, un consejero de jóvenes, de cualquiera, no puede estar aconsejando en soledad, o sea, a solas, a una mujer. Ni una mujer líder debería estar aconsejando sola a un hombre, porque aunque no lo creas, eventualmente ese roce constante puede hacer que caiga en pecado y es lo que ha ocurrido. Los hermanos no tienen por qué estar metidos en la casa pastoral 24/7. El pastor necesita su tiempo familiar, necesita su tiempo personal. Eso se veía mucho en países como Cuba, donde la casa pastoral queda literalmente donde mismo está el templo. Y no tenían privacidad. No sé si lo han visto, pero uno de nuestros primeros episodios era hablando una hija de pastor, Sí, hablando sobre este mismo tema de cómo la casa siempre hay gente, siempre había gente, siempre llamando al pastor y eso corta en su vida familiar. así mismo. Sí, y déjame decirte, en cuanto a los líderes, yo he visto el caso de personas famosas que eran líderes de alabanza o que cantaban en el grupo de alabanza. Y porque, por ejemplo, si tienen una voz bonita, querían buscar más y más y más y más, y más y más y más y más se fueron apartando de Dios. Sí, también. Sí, ahí está en esos casos, ustedes lo pueden buscar en internet, no vamos a decir el nombre, pero está en esos casos.
Los líderes en la parte de la música es también un tema, también que caen a veces también unos con otros porque obviamente tienen que ensayar mucho, salen mucho juntos, se unen mucho los líderes lo de la música. Entonces es importante esto, ¿saben? Evitar las situaciones de tentación. La otra es rendir cuenta a otros creyentes. Es importante tener compañeros cristianos con que uno pueda compartir luchas espirituales. Si estás teniendo algo que te está tentando de venir, decir, mira, ora por mí porque lo necesito. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice así mismo la Biblia. O sea, esto nos anima a confesar nuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Es importante sacar las cosas a la luz, no quedarse con eso porque si no, tú nunca te mueves, porque la comunidad de fe puede ayudarnos a mantener la integridad y el compromiso con Dios. Es importante resistir al diablo, dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es importante reconocer que la tentación proviene de fuerzas espirituales. Vamos allá a veces de lo que uno mismo puede soportar. Resistirla requiere mucha postura firme en la fe. No es fácil. No es Mucha fácil. oración y ayuno si es necesario para que pueda resistir esa tentación, cualquiera que sea. Finalmente, para terminar, vivir con gratitud y humildad. Ajá. El orgullo y la autoeficiencia te llevan a caer. Te llevan a hacer cosas que originalmente no querías hacer. Y como dice la Biblia, el que se cree que está firme, que mire que no cae. ¿Okay? Reconocer que uno puede caer, ser Reconocer humilde, que podemos caer. Y, no creerte ser, altanero, todo, que y nadie ser lo cae. suficientemente humilde para reconocerlo. Ajá. El cristianito, como le llamaban en Cuba. Oh, mira el cristianito, el que se cree Sí, pastor. así mismo. Y bueno, en resumen, un cristiano debe mantenerse constante, una constante relación con Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de reunirse con otros creyentes, de congregarse y llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces, esto era lo que teníamos para ustedes hoy. ¿Quieres terminar con algo? Sí, me gustaría que si alguno de ustedes ha pasado por estas situaciones donde han visto líderes que quizás fueron importantes para su vida como cristianos caer y les haya impactado de forma negativa, porque sí conocí muchas personas cristianas que se apartaron en algún momento porque ciertos líderes que ellos admiraban cayeron y dijeron, ay, ¿para qué voy a seguir a Dios si mira, fulanito cayó? Recuerden que nuestra salvación es personal, que todos somos humanos, cualquiera puede caer, no hay ni uno justo, ni uno solo. El único justo, el único santo y perfecto fue Dios y es Dios. No ha sido, es Dios. Así que tengan esto en consideración, pero cuéntenos sus historias si han vivido algo así, si les ha dolido, qué han sentido, pero recuerden, siempre digo, oren por los líderes. Los líderes necesitan también el apoyo y la oración del pueblo cristiano. Sí, sobre todo los pastores, porque Necesitan tienen mucha tanta oración. carga y tantas ovejas en su rebaño. Ajá. Sí. So, Bueno, oren. déjenos saber en los comentarios qué les pareció este video. Si no lo han hecho, denle like, suscríbase y denle click a la campanita para que lleguen notificaciones cuando hagamos videos nuevos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.